Si quieren conocer más, esta noche a partir de las 10 en esta casa en la 7 de La Rioja, hecho en La Rioja, esa granja de caracoles de Leiva. Más cosas aquí en 7 Magazine, en este caso ese Logroño en blanco y negro que siempre nos trae Bruno Callejas Calona. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues nada, aquí a conocer un poco una parte, digamos, de la historia quizás más antigua y quizás que más desapercibida nos ha pasado, pero quizá también una en la que mejor o que más restos tenemos de esa historia. Hablamos de lo que es la actual Calleja Vieja. O sea, en ese viaje en la historia, perdona Bruno, ¿a qué época nos remontamos? ¿A qué año? Nos remontamos la primera presencia documentada, claro, hablamos, la Calleja Vieja es un vial romano, pero se sabe que desde el primer siglo antes de Cristo ya había tránsito por este vial. Se ha investigado, claro, las investigaciones, las cartas arqueológicas solamente se han hecho en un lugar concreto, o sea, que es la parte más cercana, digamos, al puente de Barea. Pero bueno, lo que sabemos ahora mismo es que, como digo, desde el primer siglo antes de Cristo por aquí ya se estaba viajando. Será posteriormente con la llegada y la consolidación de la Barea romana cuando esto, digamos, tome su auge, porque bueno, tendrá varias superposiciones y bueno, utilizado prácticamente hasta la actualidad. ¿Dónde surgiría o dónde empezaría este vial? Pues bueno, este vial empezaría de un puente romano. Hemos visto ahí los arranques en una fotografía de Jesús María Pascual, que fueron eliminados en el año 77. Y bueno, de ahí, digamos la que era el camino que bajaba a Calagurris, pues nada más pasar el río se desviaría a mano izquierda. Y bueno, ahí continuaría prácticamente en línea recta hasta Entrena. Hasta el castro romano de Entelena, que bueno, pues era una ciudad romana, y luego continuaría hacia Tricio, siendo una de esas vías de salida de la famosa terra sigillata que se fabricaba en esta localidad. ¿Qué peculiaridad o por qué podemos decir que este camino pues es significativo? Pues como hemos visto en las fotografías en blanco y negro, se ha conservado tal cual prácticamente desde la cárcel hasta Barea el tramo recto, o sea, el recorrido de ese vial romano, lo que ahora son la calle Montesoria y la Calleja Vieja, conservan todavía ese sustrato romano. Sustrato romano que se utilizó, como digo, durante el Imperio Romano y que se utilizó posteriormente, porque fue una de las primeras vías de llegada del Camino de Santiago a nuestra ciudad. De hecho, antes de la fundación de la ciudad ya tenemos por aquí, digamos, cierto paso de gente, porque en el año 950 pasará el obispo de Lepuy, Godeslavo, en su camino hacia Santiago. Vendrá siguiendo, como digo, el camino, que es el camino francés, cruzará por ese puente de Barea y subirá hacia Albelda a encargar el primer manuscrito de origen albeldense, que saldrá, como digo, por este vial hacia Santiago y por donde luego regresará a Francia. Hoy estamos hablando de esas conexiones, de esas vías, de esos viales, de esa conexión con el Camino de Santiago, clave en esta zona, de ese paso de los romanos, de ese peso también que tuvieron los romanos aquí en nuestra tierra. Hemos hablado, cada vez que hablamos del paso de los romanos por aquí, de Barea, de la importancia que tuvo. Claro, porque a ver, Barea, digamos que era la ciudad en aquellos momentos. Logroño es una fundación posterior, como digo, el fuero pues es hacia es en el 1095, y ya estamos hablando de que el año 950 ya tenemos a gente circulando por este vial. O sea, es un poco la importancia que ha tenido. Y que bueno, un vial que era conocido también como el Camino a Santiago o la senda hacia los Lirios, que también posteriormente. ¿Por qué? Pues bueno, porque en la zona nos tenemos que salir desde esa Barea, que es donde estaría la ciudad, hasta el término más o menos donde está hoy la cárcel. Allí había un pequeño despoblado, que era despoblado de Torrillas, que bueno, es un pequeño municipio que surgían a pie de calzada, que bueno, en el siglo XVI, más o menos en el siglo XIII, queda vacío. Y bueno, queda la iglesia de San Andrés, que podría ser luego reformada para la instalación
de las monjas agustinas ermitañas, que poblarán este monasterio hasta el siglo XVI, cuando el obispo considera que esta zona ya ha decaído completamente el paso de gente, con la construcción del puente de piedra, la apertura de la ciudad, lógicamente todos estos antiguos viales quedan en desuso, y bueno, dice que pues, es una zona bastante peligrosa, que hay salteadores, etcétera, etcétera, y decide llevar a esas monjas hacia el interior de las murallas, el convento de San Agustín, que permaneció en pie hasta pues, el 1917 más o menos, enfrente de la biblioteca. Bueno, pues esta es un poquito la historia de esta vía, que como decías, se puede decir la primera vía de Logroño, la primera calle de Logroño. Sí, incluso antes, como digo. Porque, antes que el propio Logroño. Eso es, y que la cosa que tiene, como vemos en las imágenes, es que todavía la tenemos. Que es un poco una de sus peculiaridades, es la peculiaridad que tiene, o sea, porque ahora mismo podemos salir, el puente romano ya no está. Sí que es cierto que la construcción de la zona de los Lirios y posteriormente la zona de la Estrella, la circunvalación, la vía del tren, han ido cortando cachos. Pero prácticamente desde la Estrella hasta la cárcel es una línea recta. O sea, seguimos prácticamente el vial. Luego sí que es cierto que, claro, justo encima de la cárcel tenemos el Monte La Pila. Monte La Pila, como cualquier obstáculo, no tenemos, ahora los romanos no tenían los medios que tenemos nosotros. Tenían que servirse un poco del terreno para continuar. De esa parte más llana, ¿no? Claro, pero que es que luego cuando siguen en su camino hacia Entelena, sí que tenemos un paso donde se aprecia perfectamente aún a día de hoy la espina vertebral del camino y el corte que hicieron los romanos para pasar ese camino por allí, que lo tenemos ahora mismo en lo que es en el término municipal, si no me equivoco, de Entrena, muy cerca de ese despoblado de Entelena, que algo queda también, y la posterior senda o pasada de los peregrinos. Qué interesante ese paso de los romanos, lo que hicieron y lo que dejaron en esta tierra, esas muestras, esa arquitectura en muchos casos. Hoy estamos hablando de estas vías romanas, de esos caminos, la importancia del Camino de Santiago. Claro, no, es que o sea, es el paso previo. O sea, ahora mismo el camino, claro, cuando se construye Logroño, que más o menos, pues eso, siglo XIV o así, todas estas vías desaparecen. Pues claro, hay una ciudad, la ciudad, ¿por qué se crea? La ciudad se crea porque hace falta comercio. Un punto comercial, entonces claro, no tiene ningún sentido darle la vuelta. Entonces, pues posteriormente ya, pues luego se va bajando. Sí que es cierto que en algunos momentos todavía se puede usar parte de este vial, de esta calleja vieja, que su propio topónimo nos dice calleja vieja. Ya es un poco el despoblado. Pero claro, digamos que lo que digo, o sea, la parte más significativa es esa. Los restos, claro, todo el mundo imaginamos que eso también hay que señalarlo. Cuando nos dicen calzadas romanas nos viene a la cabeza lo que es la Vía Apia de Roma, que son losas empedradas. Eso eran las calles urbanas. Los caminos rurales, como digo, pues no era una espina dorsal que más o menos servía para mantener el camino. A veces se ponían notas transversales y más o menos pues se adaptaba al terreno y siempre construido, como se llama en estos casos, a soga, en línea recta. Pues claro, no tenían lo que tenemos ahora en la parcelaria, los pueblos, ¿no? Pues se tiraba pues tal cual estaba. Bueno, pues y lo tenemos. Y es que la cosa es que se puede invitar a todo aquel que quiera, pues una mañana de domingo, pues se puede todavía recorrer una parte de ella. Mi amigo Jesús Martínez la mantiene todavía marcada como Camino de Santiago, y se está pidiendo un poco el reconocimiento de ese antiguo vial del Camino Santiago que fue desaparecido, como digo, y que bueno, que es un paseo, son 13 kilómetros lo que tenemos más o menos de calzada localizada desde Barea hasta la Edar de Sotés, con las lagunas que quedan en medio, lógicamente, por las obras modernas. Y bueno, pues que es un lugar que a la vez que se puede caminar, puedes llegar a un poco a decir, bueno, estás usando un vial que lleva más de 2000 años en uso y que lo tenemos aquí. Bueno, pues una suerte, otro de los privilegios y patrimonios que tenemos aquí en nuestra tierra. Bruno, te espero la próxima semana. Aquí estamos. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de la